Mm, Hola, me llamo Génesis y voy a contar mi historia para la Biblioteca Humana. Se titula Del abandono al amor. Bueno, esta historia empieza cuando mis padres se divorciaron. Yo tenía en ese entonces 10 años, me parece. Sí, y bueno, en primer lugar esto ocurrió porque hubo en parte una infidelidad eh, por parte de mi papá y decidieron divorciarse en ese entonces. Bueno, esta historia trata más sobre la relación entre mi padre y yo y cómo ocurrió todo esto. Cómo fue ese proceso de sanación y todos los conflictos que yo atravesé durante toda esa temporada de unos 5 años aproximadamente, que es cuando mi padre regresó, porque cuando mis padres se separaron, mi padre ya se fue a vivir en otro lugar. Obviamente nosotros nos quedamos con mi mamá, mi hermano y yo, porque somos dos hermanos. Aclarando eso. Entonces empezamos a hacer nuestra vida aparte. Ya salió de nuestro diario vivir. Nuestro padre ya era como que demasiado ya en su vida. Nosotros teníamos la nuestra, seguimos adelante. Mi mamá en ese entonces trabajaba demasiado, la verdad. Creo que es un proceso que vivió ella por todo lo que estaba ocurriendo en lo que había pasado en su matrimonio, ¿no? Decidió encerrarse en su trabajo y creo que es lo más normal. Ahora lo puedo entender por qué lo hizo. No era porque no quería estar con nosotros, simplemente era una forma de desahogar su dolor, de sanarse a sí misma, y lo entiendo. Bueno, en el caso de mi hermano y yo como hermana mayor quedé a cargo de él, lo crié a su manera. Claro que nunca nos faltó nada, todo lo que sea monetario. Por eso creo que en parte Edgar tiene razón de que aprecio mucho el tiempo de calidad, porque es mi lenguaje del amor primario, porque no es lo que tuve mucho en mi niñez, la verdad. En ese entonces, en esa temporada, creo que mucho antes también, no tuve ese contacto tan cercano, ese tiempo con mis padres, ya no me daban. Simplemente era yo en mi mundo, con mi rutina diaria del colegio o la escuela, mi hermano, la casa. Era todo mi mundo en general en ese entonces, y no tenía tiempo con mis padres. Apenas yo veía a mi mamá realmente. Mi mamá en ese entonces trabajaba como enfermera en el hospital, entonces ella hacía turnos dobles, a veces trabajaba externamente y ella pasaba así. Entonces no tenía tiempo, pero lo que a mí nunca me hizo falta: dinero, comida, ropa, nada. Y siempre a final de mes teníamos unos mega regalos, y creo que con eso mi mamá intentaba compensar el tiempo que no estaba con nosotros. Y también de vez en cuando, después de que se separaron mis papás, a veces llegaba mi papá una vez al mes, eh, a veces a los 2 meses, a los 5 o 6 meses. O sea, era casi nulo las veces que nos veíamos con mi papá. Y siempre era con regalos, con cosas, sacarnos a comer, a pasear, de viaje y ese tipo de cosas, ya. Pero eran muy cortos los tiempos, que a veces era que yo me sentía a veces muy incómoda recibiendo regalos, porque antes no los veía de esa forma de querer conseguir algo de nosotros de alguna manera. Y bueno, ya en ese transcurso pasaron muchas cosas en mi vida. Yo creo que fui muy responsable de mi vida y la de mi hermano en ese entonces. Yo, como dije, yo lo crié, yo lo cuidé cuando se enfermaba. Para ir a la escuela yo hacía nuestros lunch, preparaba nuestro desayuno, nuestra vestimenta. O sea, literalmente yo era su mamá en pocas. Entonces fue como que esa rutina a la que nosotros nos dedicamos. Y fue así durante unos 5 años. Ya cuando yo cumplí 15, entrando a primer bachillerato, mi papá regresó con la idea de... O sea, ya no, en ese entonces ya no lo habíamos visto siquiera un año.
Entonces yo no sabía absolutamente de mi papá. Yo en ese momento, o sea, yo sí estaba resentida con mi papá, tipo, se separó de mi mamá, no de nosotros. No deja de ser padre. Sí, me sentía muy, muy dolida en ese aspecto. Y cuando regresó fue difícil, como que de la nada decir, hola papá, era, era extraño, era como que una persona ya desconocida a la que no le tenía confianza ni nada. Y quien de la nada nos dijo, nos vamos a comer o nos vamos a tal lado, y siempre era sumamente incómodo porque no sabía qué conversación dar. Mi papá siempre nos preguntaba tipo, ¿cómo les fue en el colegio? ¿Qué hicieron? Y los amigos, y era incómodo, era como volver a conocer a una persona y que preguntara tantas cosas de tu vida, y era súper, súper incómodo y extraño. Entonces ahí fue ese momento, ese roce que yo tuve, que me empezó a enojar bastantísimo porque dije, estuvo tanto tiempo alejado de nuestras vidas y ahora quiere venir a tomar control, porque en ese entonces yo la verdad empecé a salir mucho, empecé a salir, quería salir de fiestas con mis amigos, a cualquier tipo de plan en cuestión, y me molestaba bastante que dijera que no y que mi mamá se pusiera en plan, pregúntale a tu papá, y que mi papá no me dejara. No me gustaba porque no tuvo ese rol de padre durante ese tiempo y después de la nada simplemente quería asumirlo. Simplemente me molestó mucho porque sentía que no lo merecía, no merecía ni siquiera que le diga, oye, ¿puedo salir? Porque ya era una persona diferente fuera de mi núcleo familiar. Yo creía que la única persona a la que sí le debía dar todas las explicaciones de lo que hacía con mi vida era mi mamá. Y sí, fue bastante difícil. Tuvimos grandes peleas durante todo ese tiempo. Y lo que más me molestaba de todos, o sea, sí me enojaba eso de tomarse ese rol. Pero lo que más me molestaba era de mi hermano. Cuando mi hermano sacaba malas calificaciones y, por ejemplo, quería tomar tipo medidas, no sé, hablarle, reclamarle, yo me molestaba horrible, me molestaba demasiado porque decían, ni siquiera lo creías, y ahí sí fui en contra incluso de mi mami, porque yo dije, no lo criaron, yo lo crié, no tiene ningún derecho a tocarlo, a hablarle. ¿Quiénes se creen? Tipo, ahora vienen a querer ser padres cuando lo dejaron a mi cargo desde muy pequeña. O sea, yo era una niña y aún así estuve a su cargo y todo estuvo bien, y ahora todo se está descontrolando y ahora sí quieren hacer como que les importa. Y bueno, eso fue como que toda la parte turbia de mi historia. Y poco a poco fuimos tratando de solucionar, fuimos la verdad a terapia familiar porque se salió de control toda esa situación y queríamos ya volver a tener una relación más bonita. Y la verdad es que yo misma tomé la decisión por unas cosas que me pasaron. La verdad, tuve amistades muy malas que yo creí que eran verdaderas, pero resultaron ser personas muy falsas. Y ahí fue que reflexioné y toqué fondo de que al final mi familia es la que siempre va a estar conmigo, aunque se enojaran, sea lo que sea, son mis padres y estuvieron ahí en ese momento difícil para mí. Y decidí yo también querer mejorar, buscar una relación con ellos, conocerlos, porque al final nuestros padres son pasajeros, nosotros nos quedaremos, no sabemos qué pasarán, ahora están, después ya no. Entonces decidí yo arreglar esa relación y también sentir paz, porque yo no me sentía tranquila, sentía siempre en un lío, en un limbo del que no podía salir. Entonces realmente yo tomé la iniciativa de poder solucionar nuestra relación. Así fue como nosotros empezamos a ir a terapia, a ver cómo, porque el choque, así nos dijo, bueno, mi psicóloga me dijo que el choque que tuve de que mi papá viniera de golpe en intervenir en mi vida fue demasiado. Entonces, por eso era como que vernos de vez en cuando. O sea, tipo una vez a la semana y así alargar las cosas, ¿no? Ahora mi papá está muy involucrado en mi vida. Él es incluso, se hace un tiempo de su trabajo para ir siempre a dejarme a la universidad. Y me va a dejar y me va a traer. Siempre está ahí constantemente, conversamos ya en ese trayecto
de la universidad a la casa, de la casa a la universidad, y la verdad en que todavía seguimos teniendo nuestros roces, estamos mucho mejor con mi mami también. Aprendí a soltar esa responsabilidad, esa carga que yo llevaba que no era, que no me competía a mí. Y aprendí también a ser hermana, porque yo ya en ese entonces me creía madre. Y aprendí a ser hermana y estoy creciendo, creo, y madurando poco a poco. Y bueno, esa es mi historia. Espero que les haya gustado y que de alguna forma se sientan un poco comprendidos, porque sé que no soy la primera chica hija que atraviesa por un divorcio de padres y que tiene a sus hermanitos que los amo mucho y que fueron responsables de ellos. Así que gracias.